fue violenta la detención, no fue llevándolo así arrastrado como a otra gente, sino que vino a vestirse porque he salido sin pijama y se me llevan, pero avisa a tal abogado porque yo supongo que me largarán porque no, yo no hice nada, y se me lleva, es el ejército la gendarmería. Ledesma huele permanentemente a bagazo. El bagazo es el desecho de la caña de azúcar. Hasta su transformación, las toneladas de bagazo se acumulan en enormes montañas que se pudren a la intemperie, llenando la ciudad con su olor. Cualquier visitante descubre de inmediato que es una ardua tarea acostumbrarse a convivir con ese olor. Un excelente médico pediatra, también ideólogo, que como digo, yo lo respetaba, capaz, pero demagogo dentro de su ideología, era médico en ingenio bajo. Ledesma es el ingenio más grande de Latinoamérica. Ha diversificado su estrategia empresaria, desde el azúcar hasta el alcohol y los comestibles, incluyendo un rol definitorio en el campo de la producción de papel. Los Blaquier, fundadores y principales accionistas, son los terratenientes más grandes de la provincia de Jujuy, con cientos de miles de hectáreas de tierras y un activo de más de 500 millones de dólares. Se ubican entre los grupos de mayor facturación del país. El primer año que llegó, trabajó muchísimo, sobre todo en la época de zafra, porque eran solamente 6 médicos para atender a una base de personal de aproximadamente 7 a 8 mil trabajadores con su familia. Entonces, diariamente contaba él que tenía que atender 50 a 60 pacientes. Era algo terrible el exceso de trabajo que había, el agotamiento y las pocos elementos con los que contaba el Hospital del Ingenio para poder atender a toda la familia de los trabajadores. Pero así pasó ese primer año de trabajo, y bueno, llegó al segundo año donde ya tuvo algunos conflictos con la empresa. Al punto de vista del señor de Ongané y de Videla, que me visitaron, que era el sanatorio más hermoso de la República Argentina, que en Buenos Aires no había un sanatorio como el hospital nuestro, ¿no? Y empezó a recetar los antibióticos para los obreros a través del sindicato a cargo del Ingenio. A los 2 meses lo llamaron, lo apercibieron diciéndole que había hecho más gasto él solo que los otros 5 médicos de planta que tenía el hospital entonces. Cuando comenzó la tragedia de Luis, los zafreros eran hombres libres, pero sumergidos en un sistema feudal en el que trabajaban a destajo para sobrevivir. Todos ellos eran descendientes de indígenas, de los pocos indígenas sobrevivientes, trabajando más de 12 horas, cobrando papeles en lugar de dinero, sin derechos de ninguna clase, como si el azúcar continuara reclamando, a través de los siglos, la libertad de los hombres. Como si Luis se interpusiera entre esa maldición ancestral y un grupo de zafreros del siglo XX. Funcionaba normal, todo era gratuito, y este cajito recetaban los remedios más caros, aunque no sepa que si va a servir nomás. El asunto era causarle perjuicio a la empresa. Bueno, por ese motivo me dice el ingeniero Arreta, que era presidente del director en esa época, me llama y me dice: Chiquín, está, y es un mediquito zurdo, le digo, un buen médico, pediatra, pero tiene ese gesto de demagogia con personas. Bueno, despídalo, me dice. Le dije, lo saco.
Al salir del ingenio Ledesma, en el año 1959, después de tener el conflicto que tuvo por razones de trabajo en la empresa, se vino y le ofrecieron la dirección del hospital de Tilcara y aceptó. Acá en el vecindario había una farmacia que se llamaba Farmacia Muñoz y él tenía una cuenta abierta, acá a 3 casas de mi casa, tenía una cuenta abierta para que los obreros, la gente que no tenía dinero y necesitaba algún medicamento pueda sacar los medicamentos de ahí. Él a fin de mes, cuando cobraba su sueldo del hospital, iba y pagaba. Y él me decía que le pagaban en demasía, el doble o el triple de lo que vale el medicamento. Ellos me dan cuando me traen un cajón de verduras o cuando me traen una docena de huevos, o simplemente el afecto de la gente, que lo quería mucho, pero no era por demagogia, como dijeron. Fue necesario ser dueño de todo, del almacén, de la iglesia, de la policía, de la gendarmería, del cine, del hotel, toda la propiedad de la empresa, pero porque era necesario, porque no había nada al otro lado. Generalmente le va a hablar mal del ingenio al que lo echamos. Es que hay mucha gente. Yo nomás eché 10.000. Justamente lo que me sorprende a mí era el carisma que él tenía con la población. Y ocurre que en el año 73 él es elegido intendente de Libertador General San Martín a pedido de la gente. El doctor era un médico radical desde siempre. Y a pesar de eso y de que el gobierno provincial era de signo peronista, es elegido como intendente de Ledesma. Luis Aredes asume el 2 de junio de 1973. Los diarios de Jujuy dan la noticia con moderada aceptación. 8 meses después, en una solicitada abierta, el intendente da cuenta de lo actuado. Extensión de la red de gas, ampliado y mejoramiento de barrios, refacción de plazas y baños públicos y recuperación de vehículos municipales arruinados por el desuso. Y el punto más importante, aunque no ocupa más líneas que el resto de los referenciados, por primera vez en su bicentenaria historia, el ingenio Ledesma comienza a pagar impuestos a la municipalidad del pueblo. Toda la vida en política y gremialmente yo tengo mis hombres. Eso no funciona, viejo. ¿Cómo es el mecanismo ese? No me pide que le comente. Pero difícil, ¿no? Depende de si usted tiene gente. Es la forma de manejar una empresa, viejo. Una empresa del volumen de Ledesma, ¿no? ¿Quién tenía un sobresueldo, dígame? ¿Quién? Tenían un sobresueldo, digo. Digo, para contar. No, propinitas. No, sobresueldo no. No, dejar la impresión digital es otra cosa muy peligrosa. Siempre he dicho yo que hay coimeros, en todas partes, pero hay que saber coimear, querido. Hay que saber coimear. Yo he coimeado... Paso. 8 meses más tarde, el gobierno peronista echa al intendente sin mayores contratiempos. Interviene en el municipio, utilizando a la policía y el ejército. Bueno, ya había muerto Perón, ya estaba en el gobierno Isabel de Loperreda, entonces vino la derechización de todo el gobierno. A los pocos días de llegar, que los detienen a mi marido, porque a él lo llevan en una camioneta del ingenio Ledesma. Una camioneta blanca con el logotipo de la empresa en la puerta y manejado con un empleado del ingenio. Así que yo he pedido al administrador una audiencia para preguntar por qué razón una camioneta de la empresa se lo llevaba. La camioneta estaba, por cierto, la dirigían los gendarmes. El problema de la empresa estaba a cargo de gendarmería, nada más, punto. Ellos vivían permanente en Ledesma. El equipo de gendarmería estaba, pero eran 6 hombres, pero que 6 cojonudos, ¿no? Y él me dijo allí que Aredes le había causado muchos problemas al ingenio Ledesma,
que lo iban a investigar y que si no tenían ninguna cosa grave, que tenga paciencia, que lo iban a dejar en libertad. Y ahí me advirtió Mario Paz que yo estaba en otra lista para ser detenida, que no hiciera nada, que dejara de estar movilizándome porque iba a ser detenida. Así como la empresa Ledesma cede sus vehículos y colabora estrechamente con los gendarmes para secuestrar civiles, otras grandes firmas, algunas pertenecientes a monopolios internacionales, ponen en manos de los verdugos a trabajadores de sus propias plantas. La dictadura queda oficialmente asociada a los dueños del país. Cuando coincidió en que los estudiantes de la universidad, los hijos de obreros de acá que iban a estudiar a Salta o a Tucumán, estaban pasando sus vacaciones acá, una noche, a eso de las 9, 10 de la noche, se apagó la luz. Esa noche mi hijo había salido del trabajo a las 7 de la tarde y yo estaba cuidando a los chicos, la que tengo acá que era chiquita y mi otro hijo. Bueno, golpearon la puerta y cuando salíamos rápido decían que si no iban a voltear la puerta, entonces salí yo. Bueno, dice, ahora los vamos a llevar a ustedes, dice. Entonces los han empezado a atar uno por uno y nos sacamos, 3 afuera y nos metieron un celular. Y ahí me encuentro que estaba mi hermano también, un compadre que vivía en la esquina. Y bueno, nos llevaron nomás. Nos metían sobre una caja de un camión o algo que después me enteré que eran los trailers de Ledesma. De ahí nos traen de la comisaría de Calilegua a todos los detenidos a la gendarmería del ingenio Ledesma, que está en el ingenio Ledesma. Y en el ingenio, como a mí me vendaron los ojos, pero no muy ajustados, así que yo pude ver, por unos agujeritos que tenía el vehículo, pude verlo. Estaban los trailers en hilera, que eso lo prestó Ledesma, que no me digan que no, porque eso es la pura verdad. Apagar la luz para secuestrar, torturar y matar. Apagar la luz para perder toda idea de ley y de humanidad. Casi todos los secuestrados el 27 de junio de 1976 eran trabajadores del ingenio. En medio del apagón general, fuerzas uniformadas sacaron a más de 300 de sus viviendas. Los llevaron a Guerrero, donde sufrieron brutales torturas. Más tarde, se trasladó a algunos a la jefatura de policía. Otros eran liberados o puestos a disposición del Poder Ejecutivo. A quienes quedaron hechos pedazos luego de la tortura, los abandonaron en las cercanías del hospital de Jujuy. Búsquenlos, decían las llamadas anónimas recibidas allí. Del total de secuestrados la noche del apagón, cuando el ingenio proveyó al ejército dependencias y camionetas, más de 30 permanecen desaparecidos. De mis hijos no sé más nada. Sí, sentí morir digo que sentí morir porque por los gritos de tortura y todo, a Rubén Canseco. Ahí estaban estos chicos que estaban en Tucumán estudiando, que se habían quedado, estaba Juancito Jarma, estaba Hugo Narváez, Rubén Molina, José Cabrera. Ellos estaban parecidas como sentados, en una pared parece que estábamos sentados de espalda con espalda. Ellos me miraban y los volteaban constantemente. 10 personas que eran dejadas en libertad, porque los militares durante el proceso publicaban los nombres de las personas que ellos iban dejando en libertad, o las que eran pasadas a disposición del Poder Ejecutivo. Y allí leímos, desde Buenos Aires nos llaman y nos dicen, salió el nombre de Aredes y que está en libertad ya. Le soltaron. Después de enseñarle algo de la Biblia y esas cosas que le enseñaban ahí donde estaba en la cárcel. Y bueno, pasaron 3 días y recién
en la estación de trenes de la ciudad de Tucumán. Allí estaban mis hijos, Luis, Ricardo, Olga, que entonces estaba haciendo creo que el último año de la carrera de medicina, y dos hermanas de él en la terminal de trenes. Otro grupo estaba en la terminal de ómnibus, otro grupo estaba en el aeropuerto, y así se turnaban las 24 horas para ver si encontraban. Y apareció sonriente, muy cariñoso, como si no le hubiera pasado nada. Yo veía por el balcón, veía pasar siempre una camioneta de la gendarmería. Y yo venía y le decía: Luis, me parece, creo yo que la gendarmería te está vigilando. Y me decía: mujer, déjame en paz con mis amigos, yo quiero charlar con ellos, yo quiero tomarme un vino con ellos, comer un asado. Entonces no me llevaba la punta, pero yo presentía que eso no estaba bien, no era conveniente. Me tocaba bocina, me doy la vuelta, era él, iba en su auto. Y me dice: Cárdenas, ¿pero qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted? Corre peligro, ¿por qué no se va? Usted tiene que irse, tiene que salir, váyase a otra parte, a Buenos Aires, no esté aquí en Ven. Es peligroso para usted, porque usted es dirigente sindical. Mire qué coincidencia. Y pasa que después, como a los 3 o 4 días, se perdió él, como si la tierra se lo hubiera tragado, y nunca más se supo nada de él. Lo que yo pienso ahora que lo seguían y esperaron el momento en que no hubiera ningún familiar acá. Y entonces fue secuestrado en la vía pública, porque salió del hospital, atendió ahí hasta el mediodía, y en el camino por la ruta 34 no llegó acá. Hay desastres provocados por humanos que tienen efectos residuales, como un desastre radioactivo. Durante decenas de años siguen apareciendo los efectos devastadores. Los hijos de nuestros hijos tendrán escamas en el alma derivadas de ese desastre, del genocidio provocado por la Junta Militar Argentina. Todos los 27 de julio, Olga convoca a un puñado de hombres y mujeres, la mayoría proveniente de la capital y algunos de otros sitios del país, a una marcha que recuerda aquel apagón siniestro en el mismo lugar de los hechos. Cuando termina, cada uno de los participantes regresa a su lugar y Olga vuelve a quedarse sola. Caminar sola por una plaza habitada debe ser peor que caminar sola por una plaza desierta. Porque en una plaza habitada, ver pasar a las personas sin inmutarse duplica la soledad.
sola, en esta plaza que ni siquiera tiene signos políticos como la Pirámide de Mayo o la Casa Rosada. Olga marcha en una plaza sin hamacas, sin toboganes, sola. Olga continúa la ronda, que es el exacto opuesto a un juego. Continúa la ronda de un círculo único, que no cierra. Continúa contando una historia que parece no tener final.